Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia Echeverry y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Unexpo TV, la plataforma informativa del sector gasolinero. En esta ocasión saludo muy especialmente a Jesús Torres, socio director de Once Business Consultants. Jesús, lo primero que quisiéramos saber es, una vez superada la emergencia sanitaria y que entremos a la nueva normalidad, pues, ¿qué podemos esperar en cuanto a los precios de los combustibles a nivel internacional y también en México? Claudia, muchísimas gracias. También aprovecho para dar las gracias a Roberto Díaz de León y a todo el equipo de Unexpo Nacional por esta amable invitación para hablar de temas que, bueno, en lo personal son muy apasionantes y que además creo que son de actualidad y de interés para el sector gasolinero mexicano. Entrando a tu pregunta, ¿qué es lo que podemos esperar? Bueno, hay elementos ahorita que están todavía presentes en el ambiente que pueden estar generando mucha volatilidad, y volatilidad justamente sobre dos variables que son las que nos deben de interesar para el mercado mexicano de combustibles y que afectan directamente a los precios, que son el precio de referencia de la gasolina y del diésel, el precio en Houston, y el tipo de cambio, por supuesto. Y bueno, ambas variables han estado sujetas a mucha volatilidad, aunque hemos visto una recuperación interesante durante el mes de mayo, tanto del precio de los combustibles como de una apreciación del tipo de cambio. Pues todavía hay elementos en el ambiente, como les comentaba, que pueden estar generando volatilidad hacia adelante. Y bueno, digamos que el más importante es toda esta expectativa de que pudiera haber un rebote de la enfermedad, del virus, que obligue a un confinamiento, a otro confinamiento, y esto detenga un poco el avance que hemos visto ya de la demanda a nivel internacional. Y bueno, las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, el ambiente político en Estados Unidos sin duda también es un elemento que hay que estar monitoreando, y todo esto puede llegar a afectar tanto hacia arriba como hacia abajo los precios de los combustibles en México. En caso de que se vayan hacia arriba, México tiene un mecanismo interesante que es el estímulo fiscal del IEPS, que lo que busca justamente es evitar que los precios vayan más allá de la inflación. Recordemos que el gobierno federal ha insistido mucho en que los precios de los combustibles no se van a incrementar más allá de la inflación. Y bueno, el mecanismo de estímulo del IEPS funciona precisamente para evitar estos incrementos. Bueno, Jesús, y ya que estamos hablando del estímulo fiscal, del IEPS, llevamos prácticamente todo el año con estímulo fiscal cero. ¿Nos puedes explicar mejor cómo funciona ese estímulo y qué efectos tiene en el negocio de las gasolineras? Muy buena pregunta, Claudia. Bueno, entrando un poquito a la explicación general de cómo funciona el estímulo fiscal del IEPS y cuál es su papel tanto en finanzas públicas como en precios. Bueno, que es un tema que da para muchas horas de plática. En términos muy resumidos, es su efecto en los precios tiene que ver con que se activa un mecanismo de estímulo fiscal al IEPS, es decir, una reducción de la carga fiscal que implica el IEPS federal a los combustibles cuando el precio internacional rebasa el techo inflacionario. Esto es cuando el precio internacional se va muy por encima del nivel que es justamente el precio ajustado por inflación quincenal. Entonces es cuando el gobierno implementa este mecanismo que lo que hace es que reduce la carga fiscal del IEPS, y entonces el precio pues no se ve tan incrementado, o no se incrementa en la magnitud que el mercado. Ahora, ¿quiénes son los contribuyentes del IEPS? No hay que olvidar que los contribuyentes son los productores y o importadores nada más, y ellos incorporan el monto del IEPS que resulte, ya sea el IEPS sin estímulo, como lo estamos viendo ahorita, o el IEPS con estímulo, que es un IEPS reducido, lo incorporan como parte del elemento, como un elemento de costo en el precio, y eso hace que el precio pues no se mueva digamos en la magnitud que el mercado. Ahora, ¿por qué es interesante este mecanismo también por el lado de las finanzas públicas? Porque también es una especie de amortiguador o compensador de variaciones en el mercado petrolero. Como bien saben, México también tiene ingresos importantes por la venta, por la extracción de petróleo crudo, de hidrocarburos en general, y
Eso quiere decir que cuando el precio del crudo sube, el precio de los combustibles sube también. Entonces sube la recaudación de los impuestos petroleros, pero baja la recaudación del IEPS a las gasolinas y el diésel. Y de manera contraria cuando sucede al revés, cuando el precio del crudo baja el precio de los combustibles, y pues eso hace que se compensen, digamos, de alguna manera para las finanzas públicas. Cuando la Secretaría de Hacienda, el gobierno mexicano, sale a contratar las famosas coberturas petroleras y muestran que este mecanismo funciona de esa manera, pues obviamente esto reduce el riesgo o la exposición de las finanzas públicas, de los ingresos petroleros a las variaciones del precio, y lo reduce considerablemente. Entonces, pues eso hace que las coberturas se puedan contratar de una manera más sencilla. Y ya para terminar, por favor, hablemos desde tu perspectiva como consultor experto en desarrollo de negocios. ¿Cómo ves el negocio de las gasolineras? ¿Cómo ha evolucionado y hacia dónde vamos a día de hoy? Muchas gracias. Pues bueno, creo que hay mucho de qué hablar en el tema de los negocios relacionados con las gasolineras. Sin duda ha habido cambios relevantes en los últimos años. Hay que recordar que previo a la reforma energética, todas las gasolineras vendían el mismo producto de la misma marca y al mismo precio. O sea, el mismo precio aplicaba en una gasolinera en Mérida que una en Chihuahua, que una en Hermosillo. Con la liberación de precios, pues esto cambió, ¿no? Empezó a reflejar un poco más las diferencias de costos de suministro a cada región. Y también con la introducción de nuevas marcas, ya podemos empezar a ver una diferenciación pues en el mismo producto, ¿no? Ahora, en términos de negocio, ¿qué es lo que está cambiando? Que es justamente las cosas en las que en ONCE nos preocupamos mucho por analizar y evaluar todo el tiempo, que es este negocio anterior que comentábamos, donde se vendía el mismo producto al mismo precio, implicaba que el margen fuera algo fijo. Entonces, el negocio gasolinero se concentraba en administrar los gastos, porque el ingreso estaba definido, el costo estaba definido, porque el gobierno definía el precio de venta y el precio de compra. Entonces lo que quedaba era enfocarse a ser más eficiente en la estructura de gastos, ¿no? Con todos estos cambios, algo muy relevante que está sucediendo es que el gasolinero o la gasolinera como negocio ya no solo se enfoca en esa parte del negocio, ¿no? O sea, ya también tiene que preocuparse también por el precio de compra, porque ya hay una variedad de opciones, hay esquemas distintos de costos de suministro en función de volúmenes, de tiempo, descuentos, etcétera, y también en la parte del ingreso. Entonces se vuelve ya un negocio para administrar las utilidades, y en ese sentido también hay elementos bien interesantes que empiezan a jugar, que antes no eran tan relevantes, como la mercadotecnia, las estrategias de precio, las estrategias de lealtad, de cómo conseguir la lealtad del cliente y cómo ser más atractivo para el consumidor. Entonces, sin duda, el mercado gasolinero ha evolucionado de manera dramática, y alrededor del negocio gasolinero, bueno, también una serie de servicios y de empresas que estamos también pues tratando de innovar y de implementar medidas distintas para poder hacer que el negocio de la gasolinera sea más atractivo y enfocarnos más en la utilidad que en el control de gastos, ¿no? Y creo que justamente ese cambio es lo que hace que ahora el negocio de las gasolineras sea un negocio bien interesante, y que a futuro sin duda va a repuntar todavía más. Muchas gracias, Jesús. Estuvo con nosotros Jesús Torres, socio director de Once Business Consultants. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos aquí en una nueva emisión de ONEXPO TV, la plataforma informativa del sector gasolinero. Hasta la próxima. Con 28 años de experiencia, Petrogas es el principal proveedor de los grupos gasolineros más grandes a nivel nacional. Sus principales servicios son la construcción, equipamiento, mantenimiento y modernización para gasolineras y terminales de abastecimiento, así como la distribución de las mejores marcas y toda la gama de productos para la contención, distribución y transportación de diversos productos, materiales, químicos e hidrocarburos a nivel transportista, minero e industrial. Además, es líder mundial en ventas del dispensario Encore 500S. Petrogas, distribuyendo las mejores marcas de mayor innovación.